Buenos días, ingeniero. Voy a hacer el rellenado de 1500 datos. Entonces, para ver cómo son los pasos antes del rellenado. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es pegar y pegar como valor. Lo segundo que hay que hacer es agarrar las partes donde están las fechas, ir a más formatos, personalizada. eh, Vamos aquí donde DM, YY, HHM. Vamos a aceptar. Porque no lo agarro. Listo. Lo segundo que hay que hacer es ir a la parte de datos, texto en columnas, delimitado, tabulación, fecha, día, mes, año, DMA, aceptar, listo. Lo siguiente que hay que hacer es quitar los segundos. Entonces, para quitar los segundos, lo que tenemos que hacer es tomar el dato de fecha menos agarrar los segundos de esta misma fecha, restárselos. Listo, listo. Copiamos y volvemos a pegar acá como valor. Listo. Como ya tiene el formato, entonces se quedó así. Esto lo podemos quitar. Volvemos de nuevo a datos, texto en columnas, siguiente, siguiente, fecha, DMA, finalizar. Y por último, lo que tenemos que hacer es ir a inicio, ordenar y filtrar, ordenar a más reciente, ampliar la selección, aceptar. Listo. Al comienzo habían datos duplicados, ¿verdad? Y la cantidad de datos son 1500. 1499. Entonces, la cantidad de filas es la cantidad de veces que va a correr el programa. Entonces es importante que esté lleno todo y que no haya ningún espacio en blanco, como por ejemplo que esto no esté así, porque va a contar hasta el 12, por ejemplo. Si yo quito el 13, va a venir y lo que hace el programa a partir del BBA es hacer como un control flecha hacia abajo y lo cuenta hasta ahí, hasta 12. Entonces, tienen que estar todos llenos, independientemente que esté desordenado, que no tengan bien las fechas, pero que esté lleno. Lo siguiente que hay que hacer es ir a la pestaña de programador, Visual Basic, y bueno, aquí yo ya tenía cargado el programa. El programa es el que está debajo de los signos de admiración, de porcentaje. Y bueno, como es cada 15 minutos el rellenado, vamos a poner 15 entre 1440. Entonces corremos el programa, aquí solo anotamos 8760, le damos a aceptar y esperamos. Vamos a esperar cuánto tiempo se tomó. Y bueno, ya corrió. Entonces, bueno, vemos que el primer dato vacío que encuentra es este, después es este, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a los 1500 datos. Como vemos, o sea, abrió espacio hasta 1500, pero los datos están hasta 1137. Esto fue porque quitó un montón de duplicados. Y además abrió
cuando no encuentra el dato, por ejemplo, que coincide en las fechas, abre un espacio. Pero más que todo fue por los duplicados, que hay esa diferencia de datos. Pero si uno ve al comienzo del programa el dato de 1500 y estaba al inicio, al momento de ordenar ya de más antiguo a más reciente, podemos corroborar que el más reciente es este mismo de 23 de 23 a 45 minutos. Entonces, bueno, entonces el perfil va a estar en la columna A y en la columna C. Ahora, para rellenar, podemos hacer lo siguiente. Ya tenemos los espacios, ahora queda el relleno, ¿verdad? Entonces, para rellenar estos 1500 datos, yo lo que podría hacer es esto. Perdón, 1200. Vamos a ver. 1130 y 1137 datos. Entonces, seleccionamos los datos, nos vamos a inicio, nos vamos a ordenar, a buscar y seleccionar, ir a especial y seleccionamos las celdas en blanco. Aceptar y nos dirige a la primera celda en blanco. En esta celda, sin tocar ningún clic, vamos a dar un igual y vamos a seleccionar aquí. Aquí es donde el relleno puede ser a criterio de cada quien, ingeniero, porque vaya, por ejemplo, si yo pongo este dato de acá, yo puedo hacer de que todas las celdas en blanco tomen el dato que está anterior a la celda en blanco, porque el procedimiento que se hace en esta primera celda se hace en todas las demás. El problema es que si yo tomo el primer dato arriba, cuando hayan dos o más columnas, va a ser el mismo dato, se va a repetir. Entonces lo que podemos hacer son dos cosas. Por ejemplo, en un perfil muy grande, yo puedo tomar un dato, o sea, si tengo el dato de la semana anterior, el mismo día, a la misma hora. De esta manera se va a hacer lo mismo en todos los demás espacios en blanco y se va a rellenar de una muy buena manera porque va a ser solo una semana atrás a la misma hora. Otra opción que existe es hacerlo un día anterior. Un día anterior. Entonces, digamos que yo lo voy a hacer para un día anterior. Entonces, es a las 5, 4 y 45. Lo selecciono, ¿verdad? Y le doy control, enter. Entonces, de esta manera ya van a estar los 1137 datos. Entonces, si uno se fija, por ejemplo, al momento por ejemplo, que es a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, el 5 va a ser el mismo 6 de la mañana del 4. Este caso es 6, 7.647. 7.647. Aquí es 3.93. 3.93. Si vamos más abajo, digamos que vamos a ir a los últimos datos. Por ejemplo, que es el 15 de enero a las 7 de la mañana. Dice que da 14.88. Entonces nos vamos el 14 de enero a las 7 de la mañana. 14.88, aquí está. Bueno, eso. Como parte del código, ingeniero, el código funciona así. Fíjese que
aquí, fíjese que, bueno, aquí lo que se podría hacer, ingeniero, es tal vez ese procedimiento de llenar los espacios en blanco, no hacerlo por partes. Por ejemplo, uno puede llegar a una parte del perfil, va, por ejemplo, vamos a ver. Si yo ya voy, bueno, aquí es el 6, tendría que ser, que no, es que son muy pocos datos, 15 menos 7, 8, 7, va, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el 14 de enero, yo ya puedo empezar, digamos que yo, esa selección que hago, no lo agarro todo. Entonces yo agarro hasta el 14 de enero, digamos. Entonces yo aquí vuelvo a seleccionar y me pongo ir especial y agarro la primera celda en blanco y ya el 14 de enero ya yo lo podría rellenar con el 7 de enero a la misma hora. Entonces se podría por decirlo así, dividir el relleno, tal vez al comienzo, los primeros datos, sí, con el día anterior a la misma hora, pero ya después de un punto y yo ya puedo, por la cantidad de datos, agarrar la semana pasada. Entonces ya puedo dividir mi selección, ve, mi rellenado. Entonces ya se me hace más, tal vez un poco más real porque ya estoy agarrando el mismo día, pero de la semana pasada, agarrar el día pasado, ¿verdad? Em, bueno, como parte del código, pues bueno, aquí estas variables de aquí realmente pues no son tan necesarias, pero están ahí, pero tal vez para futuras em, modificaciones se podrían usar. Pero bueno, lo que hace esto es básicamente esto. Esta columna de acá selecciona toda la columna B, que es, por ejemplo, que yo hiciera esto. Esto de acá lo que hace es clic derecho, insertar, e inserta una fila. Esta se hace a la derecha y se genera esta nueva. Con Active Sheet, la Active Sheet lo que hace es que el VBA funciona con objetos y tiene otro nombre, objetos y características y propiedades. Entonces, el objeto es el Active Sheet. El Active Sheet es como la hoja activa, donde yo me encuentro. Es la hoja 3. El range es una propiedad o característica del Active Sheet que es una característica de la hoja son las celdas. Y en este caso es la celda B1. Y esta celda, o sea, esta característica, no recuerdo realmente yo creo que la celda aún sigue siendo un objeto, pero este objeto tiene esta propiedad, esta sí sé que es la propiedad, que es el value, que es el valor. Entonces le asignamos en la característica value al objeto range del objeto ActiveSheet fecha nueva. Entonces se pone de encabezado fecha nueva, ahí solo es para poner el encabezado. Tiempo, lo declaramos. Le decimos de que es igual al valor de A2.value. Por eso es importante que la fecha vaya primero y la primera fecha sea la celda A2. Ajá. Lo segundo que hay que hacer, ingeniero, es esto. Lo siguiente es este, que es el ActiveSheet.range.currentRegion.rows.count. Lo que hace esto es que se dirige a la celda A2 y cuenta las cantidad de filas que hay hacia abajo. Ok, entonces, aquí lo que estamos haciendo es decirle que la variable n es la cantidad de filas que tiene
la tabla de datos donde yo estoy trabajando. Entonces, con este for, lo que hace es lo siguiente. Como solo pueden haber, no pueden haber más datos, entonces, con este valor, yo estoy asegurando que le voy a quitar el duplicado a todos mis datos. Entonces, lo que hace este do while es esto. El do while, lo único que va a hacer es que aquí este ActiveSheet.cell, aquí está en 1, este 1 hace referencia a la columna 1 y este J hace referencia a la fila 2. Entonces yo me estoy ubicando en la primera corrida, cuando X vale 1, J vale 2, 2,1, me estoy refiriendo a la celda A2, porque estoy refiriendo a la primera columna, segunda fila. Entonces aquí yo le digo, el do while lo que hace es como, bueno, mira, ve, yo voy a ver o sea, la siguiente, por eso este más 1, la siguiente, si A3, si A2 es igual a A3, lo que hace hacer esto hasta que deje de ser igual. O sea, si el A2 es un valor vacío, que se salga del do. Esto es para cuando llegue al final, porque cuando llegue al final va a encontrar un valor vacío. Entonces, ya no necesito que siga corriendo el do while. Entonces, cuando encuentra un valor vacío, se sale el do inmediatamente. Sí, sí, sí. Cuando el do while, cuando entra al ciclo, lo que hace es esto. Esto lo que hace es que selecciona la celda A3, la borra y lo corre para arriba. Igual esta. Pero aquí lo que hace es la celda C3. C3. C3, sí. Entonces, lo que hace más o menos, bueno, realmente lo que hace es esto. Si este es igual a este, por tanto, este de aquí va a ser igual a este. Lo que hace es que es como que yo le diera clic derecho, eliminar, desplazar las celdas hacia arriba. Y clic derecho, aquí también lo hace, por eso es doble el, y aquí. Entonces, por eso se va corriendo hacia arriba. Por eso, si nos fijamos, este de aquí no es lo mismo que este. Porque con este quitado de duplicados, lo que hace es que además de borrar el dato, corre uno para arriba. Y entonces esto lo va a hacer hasta que esta condición no se cumpla. Y esta condición no se cumpla es cuando la fecha del, de donde sea que se ubique el programa sea distinta. O sea, esto va a dejar de correr, esto igual, hasta que la fecha donde yo me ubique sea distinta a la fecha siguiente. Y esto lo va a hacer con cada uno de los datos. Y como pueden haber triplicados, pues, entonces por eso se usa el do while, porque si yo solo lo hiciera con un if, solo lo haría una vez. Entonces por eso se pone el do while, para que no deje de hacerlo hasta que se cumpla eso. Bueno, lo siguiente es esto. Bueno, esto digamos que es como para que empiece a correr el programa, ¿va? Entonces, bueno, lo que hace es que si el periodo es igual a 8760, por eso es que se escribe, entonces ActiveSheet.cell 2,2 es igual a ActiveSheet.cell 2,1. Entonces lo que está diciendo es que le está asignando a la variable, al objeto B2, el valor del objeto A2. O sea, le está asignando el valor de la celda A2 a la celda B2.
Aquí lo que hace es la suma de minutos. Entonces, bueno, como empieza desde 3, porque aquí empiezo a asignarle valores. Este es el rellenado. O sea, esta parte lo que hace, por decirlo así, es esto. Al comienzo, este valor se le asigna a este. Entonces, empieza en 3 porque le dice que este valor va a ser igual a este más 15 sobre 1440. Entonces, aquí se pone un -1 porque yo quiero empezar de 3. Aquí es cuestión sí, sí, porque yo le estoy diciendo que a la celda anterior que le sume 15 minutos. Y pues, en la celda donde yo estoy ubicado, a la anterior, o sea, a la adelante, se lo asigne. Entonces, para eso funciona esta parte de acá. Entonces, sí, bueno, si el perfil está por hora, entonces uno pone 1 entre 24, ¿verdad? Para que, pues, el perfil se llene por hora, no por cada 15 minutos. Por último, este de aquí lo que hace es eh, el espacio. Una vez que ya está rellenado el- como por decirlo así, el calendario de comparación, o sea, la columna B, o sea, yo ya tengo con qué comparar mis fechas. Entonces aquí viene lo de la parte de abrir los espacios. Entonces, y empezamos con el 2,1, o sea, si A2 es distinto a B2 y además el A2 es distinto a un valor nulo, porque puede ser que cuando llegue al final compare un valor con un vacío. Entonces son distintos, pero el valor que está comparando no es un valor vacío. Entonces, para que no entre a hacerlo, le puse esta condición, esta parte de acá. Porque cuando encuentre el valor vacío no se va a cumplir la condición. El, el valor que encuentro va a ser un valor vacío. Entonces no va a haber necesidad de correrlo. Sí se va, o sea, sí va a correr los 1500 datos el for, pero por lo menos va a evita entrar en el if. Y eso le puede ahorrar tiempo. Entonces, bueno, aquí lo que hace más que todo es que selecciona cuando uno pone ActiveSheet.select, selecciona la celda 2 y es como que si yo hiciera esto. Digamos que viene aquí y dice, bueno, estos no son distintos, son distintos. Entonces, clic derecho, insertar, desplazar hacia abajo y hace esto. Aquí queda el 4 y 45 y también lo hace aquí. Desplazar las celdas hacia abajo, así. Entonces, supongamos que este no son las 15, ¿verdad? Son las 30. Entonces, como que al comienzo yo hubiera tenido esto. Sí. Entonces dice, bueno, este de acá es distinto de este. Entonces yo lo que voy a hacer es que a este lo voy a correr una para abajo. Y también lo voy a hacer con este. Así. Y por eso es que tiene ese comportamiento el programa. Este. Por eso es que hace esto, porque por ejemplo, cuando llega aquí, como este estaba aquí, este no es igual que este. Entonces lo que hace es que abre acá y abre acá. Y después de estar acá, viene acá. Es distinto de este y sigue. No entra. Es un valor vacío.
Entonces, si yo no lo hubiera agregado, esto seguiría corriendo el sitio. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí sí entra. Aquí. Pero cuando llega aquí, como las 6:30 no es igual a las 6, le baja. Luego va para abajo, ¿va? Aquí. Y este es distinto de este, entonces lo vuelve a correr para abajo. Y bueno, eso así funciona el código. Así funciona este código. El código anterior hacía lo mismo, solo que rellenaba datos con datos anteriores. Lo que pasa es que lo que hacía el código anterior es que a esta fecha le sacaba el día, la hora, los minutos en tres columnas distintas. Entonces comparaba los días, las horas y los minutos del valor donde yo estaba ubicado y lo comparaba con uno de arriba. Entonces por eso es que se tardaba tanto. Entonces ese rellenado de ir a especial y eso, bueno, ingeniero, como usted lo hizo, que encontró la gráfica, ¿se acuerda? Y vimos que ese montón de datos, había un montón de datos que eran iguales. Ese montón de datos que eran iguales era porque, digamos que había un bache demasiado grande, demasiado grande. Entonces, sí, agarró datos de adelante, de atrás, perdón, pero se volvió a encontrar con otro bache grande. Entonces, de repente pudo haber pasado que los datos se empezaron a repetir. Entonces, bueno, entonces como le digo que para evitar eso se podría dividir el, el rellenado con esto de dividir tal vez el rellenado tal vez agarro los primeros datos y ya después, cuando veo de que la fecha yo ya puedo agarrar una semana después, pues desde ahí entonces comienzo a rellenar con la semana anterior. Y bueno, eso, ingeniero, así funciona el código. Si tiene alguna observación, algo que me podría ayudar, si usted necesita que le cambie o le ponga algo, o necesita que haga otra cosa, algún programa o algo así, de algo que pues, tal vez pueda hacer, entonces estoy a disposición y de cualquier comentario o cualquier cosa, estoy a disposición. Entonces, gracias, ingeniero, y feliz día.